Imagínate que vives en un país que es bastante próspero, que tiene mucha industria, tiene mucho potencial. El auge en este país está empezando a crecer, a la gente le está empezando a ir bien, pero esto no dura para siempre, ya que de pronto llega un gobierno nuevo, un gobierno que se dice ser socialista y que toma el poder de todo el país. Al principio no es tan malo, hay algunas quejas, hay algunas cosas que se podrían mejorar, pero todo sigue de una manera que es tolerable para la población. Pero empiezan a pasar los años, cada vez todo es más costoso, cada vez hay menos dinero para las personas que trabajan. La criminalidad solo va en aumento y simplemente tú ya no sabes qué hacer. Y estas decisiones tan malas del gobierno se van viendo en cada aspecto del país. Tanto la educación empieza a empeorar, la salud empieza a decaer, las oportunidades se empiezan a ver más escasas cada día que pasa. Y en un abrir y cerrar de ojos te das cuenta de que vives en una dictadura que te ha quitado todo, te ha quitado tus sueños, te ha quitado las oportunidades, te ha quitado incluso el pan de tu boca. Aquí es cuando decides hacer lo que tantos millones de personas ya han hecho. Buscar mejores oportunidades en otro país, dejando a tu familia atrás, dejando todo lo que amabas, tu tierra, en el pasado. Y así es, muchachos, el día de hoy vamos a ver cómo Venezuela entró a lo que es al día de hoy, pero no solo eso, vamos a ver que uno de los grandes venenos que tiene el país es que la oposición ha vendido totalmente a la nación. Y viendo que la oposición ha tenido mucha carga de responsabilidad y mucha culpa en el que Venezuela esté al día de hoy como está. Claramente el mayor culpable es el gobierno chavista, socialista, comunista que tenemos, pero la oposición se ha beneficiado mucho también de esta situación, nos ha dado falsas esperanzas, pero el día de hoy vamos a conocer la historia. Yo soy Buchi, dale like, suscríbete por favor, queremos llegar a los 500 suscriptores, así que ayúdame con eso y vamos a la historia. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes, me perdonan la expresión. Pues yo como venezolano pienso que te puedo explicar esto de una manera en que lo comprendas, ya que yo tengo 25 años y el chavismo estaba en Venezuela desde hace 26 años. Por lo que básicamente yo nací, viví todo este tiempo con el mismo gobierno, con el chavismo, hasta 2019 que fue que emigré a México. Pero todo empieza en 1999 con la llegada de Hugo Chávez al poder, con el cual empezó un descontento entre los militares, entre la clase empresaria, ya que tenían miedo de que este gobierno se tornara mal o que se llevara de una manera errónea. Spoiler, lo cual pues sí pasó y tenían razón. Por lo que en el 2002 se le hizo un golpe de estado al gobierno de Hugo Chávez, en el cual por un tiempo lo mandaron a prisión. Pero 48 horas después de que este fuese aprisionado, militares simpatizantes de su causa lo liberaron. Y esto fue terrible porque toda esta tragedia se pudo haber evitado desde ese entonces, pero lo liberaron. Luego, en el transcurso del 2002, Venezuela siguió estando en una pequeña crisis económica debido a la caída de los ingresos que venían por parte del petróleo, que en Venezuela siempre se manejó de una manera mal. Bueno, no siempre, en el chavismo se manejó de una manera terrible. Siendo Venezuela uno de los países con más reservas petroleras, del que debería ser como un Dubái en Latinoamérica, pero siendo pobre y siendo lo que conocemos que es Venezuela. Y todos estos años se intentó derrocar al gobierno chavista, a Chávez, que aún seguía vivo, pero la oposición no podía. Chávez tenía mucho poder, Chávez tenía mucho apoyo, ya que lo que sí tenía Chávez es que era una persona que sabía venderse, una persona que sabía ganarse a la gente. A pesar de no cumplir con todo lo que decía, que quería traer igualdad, de que quería traer cosas buenas para la gente, pues eso no pasaba, pero por alguna razón sí sabía cómo ganarse todos los votos que necesitaba para permanecer en el poder. Y aquí es donde entra el verdadero tema del video. En el 2012, en el que las personas ya estaban cansadas, ya Venezuela no estaba malísimo, pero sí iba de camino a la decadencia. Por lo que la gente empezó a reunirse, empezó a creer en la oposición de Enrique Capriles Radonsky. Coño, qué manguangua, vale. ¿Ah? O sea, quieres una elección adelantada. Hubieron movilizaciones, hubieron marchas, pero el día en el que llegaron las elecciones, Enrique Capriles perdió, pero dejó un precedente en el que ya se veía que las personas estaban hartas del gobierno y que tal vez no eran la mayoría de personas las que se oponían a Chávez, pero sí era una gran parte del país. Y en el 2013 nos caía un rayo de esperanza,
ya que Chávez había muerto. Podrá sonar cruel, pero para los venezolanos muchos celebraron, muchos se alegraron porque pensaban de que ya toda esta tiranía iba a acabar y que el país iba a poder tener un presidente decente. Pero qué equivocados estábamos, ya que aquí empieza la total caída de Venezuela como país hacia la miseria, hacia la pobreza y hacia la injusticia, ya que el chavismo reemplaza a la figura de Chávez con Maduro. En 2014 se dan estas elecciones de Maduro contra Leopoldo López, en la que se movilizaron personas, hubieron más de 40 muertos, hubieron miles de detenidos y se intentó, por el medio de la vía democrática, derrocar a Maduro, pero acá podemos suponer que empezaron las trampas debido a que el gobierno controlaba todos los organismos, el organismo que se encarga de los votos, de todo eso, era controlado por el Estado, era controlado por el gobierno chavista, entonces muchas opciones no habían. Y aquí es donde la oposición nos prometía, vamos a derrocar esto, si salimos a las calles, pero al final solo hubo muerte, solo hubo pérdidas, solo hubo unos momentos muy tensos en Venezuela que no llegaron a nada. La gente realmente confiaba en Leopoldo López y en toda la oposición en sí. Muchas veces, en vez de llamar al pueblo a salir, en donde Venezuela tenía la mayor fuerza a nivel de personas, en donde todavía no había tanta pobreza que te orillara a tener tanto miedo, y en sí había una unión muy especial, pero esto fue totalmente desaprovechado. Con algo tan fácil como poder pedir ayuda a algún gobierno externo, que aparte de las personas que ya estaban batallando dentro de Venezuela, pudo haber sido de gran ayuda teniendo aliados de otros países. Pero el problema con la oposición es que siempre ha tenido esta manera de ver las manifestaciones en el que decían que había que ir de una forma pacífica, que había que solo marchar, solo demostrar la presencia, haciendo así que no se lograse nada. Luego en el 2015, a través de votos, la oposición logra ganar la Asamblea Nacional, que se supone que era una asamblea que se encarga de tomar decisiones importantes en el país y en el que si la mayoría se supone que es de la oposición, se debería lograr hacer algún cambio. Por lo que se decía que este era el renacer de la oposición y que íbamos a estar más fuertes y que se iba a lograr tumbar el gobierno tiránico del chavismo. Pero esto trajo nada más y nada menos que la peor etapa de protestas en Venezuela. Acá nos ubicamos en el año 2017, en el que el país entró en una locura, en una lucha constante de protestantes contra la policía, contra los militares, en donde cuando salías a las calles todo estaba lleno de humo por las bombas lacrimógenas, por los incendios, todo era incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar. Y fueron meses muy duros, ya que hubo más de 170 muertos, miles de capturados por el gobierno y aprisionados en contra de su voluntad, en contra de los derechos. ¿Y qué hacía la oposición? Solo decía, salgan pacíficamente, hay que manifestarnos. ¿Y qué lograban con esto? Pues lograban tener el apoyo y el financiamiento de países como Estados Unidos, que veían y decían, esta oposición está intentando hacer algo contra el gobierno, pues hay que inyectarle dinero. ¿Y qué pasaba con ese dinero? Pues absolutamente nada, porque hasta el día de hoy, 2025, todavía Maduro está en el poder. Entonces podemos decir que la oposición también se veía beneficiada de la situación que estaba pasando en Venezuela, ya que con esto sacaban donativos, pero en este 2017, en mi opinión, pasó una de las cosas más tristes y una cosa por la que más se deberían de arrepentir los venezolanos. Un militar llamado Óscar Pérez empezó a desempeñar acciones en contra del gobierno, empezó a juntar militares que querían derrocar al chavismo, robó un helicóptero con el cual voló por toda Caracas, dando así como un aire de esperanza, señales de que algo podía cambiar y que se venía una organización militar capaz de tumbar a este régimen. Y él, mediante las redes sociales, daba sus mensajes, grababa videos en el que decía que nos tenemos que unir en armas como los venezolanos. Pero mientras tanto tenía que estar escondido de una manera clandestina porque si el gobierno lo encontraba, obviamente lo iba a eliminar. Óscar Pérez se convirtió en un símbolo de esperanza para las personas, para la oposición y se volvió un terrorista para los ojos del régimen de Chávez. Y aquí es donde creo que los venezolanos tuvimos uno de los mayores errores de nuestra historia. Teníamos a este militar que de verdad estaba comprometido a traer un cambio hacia Venezuela, que realmente quería reunir gente para acabar con esta tiranía. Pero muchos venezolanos no le creyeron,
no lo apoyaron y cuando menos lo esperábamos, su pequeño grupo de militares, su pelotón, fue atacado por el gobierno de Maduro. Y lo peor del caso es que tenemos videos de cuando esto sucedió. Vemos cómo este pobre sujeto se quería rendir. En el video decía que que se iban a entregar pacíficamente. Mientras tanto los militares afuera les disparaban, les arrojaban granadas y con esto no hubo esperanza alguna y fue el fin de Óscar Pérez trayendo su muerte. Nos están disparando con RPG, granadas, lanzagranadas, francotiradores. ¡A la cual queremos ver! Hay civiles aquí adentro. Es muy triste esto, porque si lo piensan, una de las pocas esperanzas que tuvimos los venezolanos se nos arrebató por desconfianza y por no haberlo apoyado. Después de esto, en el 2019, llega una especie de presidente interino que es elegido en una especie de gobierno alterno y este es Juan Guaidó. Y otra vez se repite la historia. Con más de 50 países que lo apoyaban, con apoyo del pueblo venezolano, con todo en sus manos para poder crear un cambio, que hizo este gobierno interino de Guaidó, pues no hicieron nada. No llamaron a las calles, no llamaron a militares a alzarse en armas, nada otra vez. Simplemente lucrarse de los beneficios que le daban otros países, de la repercusión que tenían y no ayudar al pueblo de Venezuela. Y este sin duda fue uno de los golpes a la moral de los venezolanos más grandes, debido a que todavía seguían creyendo, todavía seguían poniendo sus esperanzas en estas personas de la oposición que nunca nos dieron resultados, que nunca hicieron nada por el país más que llenarse los bolsillos, aprovecharse de la situación y ellos vivir de una manera muy buena. Claramente no todos, ya que algunos han estado en las cárceles y han sufrido de destinos peores, pero en sí, la oposición no ha ayudado a Venezuela a un verdadero cambio nunca. En 2023 llega esta nueva esperanza con María Corina Machado, que esta no se le permitió participar en elecciones contra Maduro, de que fue sancionada y no podía ser parte de este sistema electoral. Por lo que se escogió a este señor llamado Edmundo, el que iba a representar la oposición. Llegaron las elecciones y nuevamente el gobierno de Maduro hizo trampas. A diferencia de las otras veces, María Corina, con todas las actas, se pudo hacer un conteo en el cual desvelaba que la verdadera victoria era para Edmundo. Esto se le llevó a los países, se demostró en entrevistas, pero ¿qué pasó? No ha pasado nada. No se ha llamado a ayuda externa, no se ha llamado a manifestaciones y ya en sí las personas de Venezuela ya tienen mucha desesperanza y no quieren invertirle tanta fuerza en solo palabras y en solo promesas. Hasta el día de hoy, 2025, en Venezuela no ha habido un cambio, sigue el mismo gobierno. Estos días hemos tenido noticias de que el gobierno de Estados Unidos ha movilizado embarcaciones hacia las costas de Venezuela, las afueras del perímetro del país, lo cual nos puede dar algunas buenas señales. Pero en mi opinión yo pienso que esto solo lo hacen para controlar el narcotráfico que hay en la zona. Porque claro que sí, el gobierno de Venezuela no solo es tiránico, no solo es una dictadura, sino que también es un narcogobierno que saca mucho de su dinero trasladando droga. Imagínate el poder que tiene un cártel que en sí es el gobierno de un país. Tiene muchas maneras para exportar los productos y para sacar rédito de todo esto. Y esto es sumamente desalentador para los venezolanos, ya que hemos tenido que buscar otras opciones, irnos del país, y hay algunos que siguen claramente luchando dentro de Venezuela, pero la verdad es que no se ve un futuro claro. Esperemos que alguna vez se pueda acabar este gobierno, esta tiranía, y esperemos a ver qué pasa en estos días con esas embarcaciones y con Estados Unidos. Ojalá que hagan una intervención y que ya por fin salgamos de este terror y de este martirio. Si te gustó el video y quieres ver más historias de este estilo, dale like, suscríbete por favor, me ayudas mucho para que este canal crezca. Yo soy Buchi y nos vemos en un próximo video. Gracias.